día. Otra vez compartiendo la palabra de Dios en este texto del Apocalipsis, en esto que comúnmente se las llama las cartas, estas iglesias, estas 7 iglesias. Posiblemente agreguemos un día más al terminar las 7 para hacer una síntesis, ¿no? Porque me parece que habría que trabajar esta riqueza, no solamente de quedarnos con 7 iglesias sueltas, sino a qué apunta el autor, ¿no? Lo que Juan está pretendiendo con este mensaje que toca a una iglesia concreta o a 7 iglesias concretas, pero que al mismo tiempo se vuelve en un mensaje general. Iremos viendo. Como este tiempo raro, estamos armando la cosa un poquitito así, improvisadamente. Y nos toca la 4ª carta, una carta que de por sí daría para mucho más tema. Es la 4ª, la que está en el medio, y los que estudian Biblia suelen decir que es como el centro, y tiene una serie de características que la hacen particular, ¿no? Es la más extensa de todas, es la más extensa, es la más larga. Es una carta en donde el título cristológico, lo que se dice de Jesús, podemos decir que es la máxima expresión de lo que se puede decir de él. Por otro lado, se viene el reproche, más que el reproche a la comunidad como tal, es el reproche a un espacio de la comunidad, que es algo de lo que vamos a decir. Pero el reconocimiento es importante, porque es casi como la síntesis de la vida cristiana. Y al mismo tiempo, la promesa final, podemos decir que de las 7 es la que tiene mayor alcance, mayor profundidad, ¿no? Más universalidad. Por eso se vuelve una especie de carta típica, ¿no? Pero bueno, como son momentos bíblicos, la idea es escuchar el texto, ¿no? Dejar que la palabra es la que resuene. Siempre es bueno escuchar. Después esto, como queda grabado, lo pueden releer si quieren o reescuchar si quieren, y ustedes mismos leer el texto, ¿no? Del capítulo 2 del Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies semejantes al bronce fundido, afirma: conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Sé también que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Pero debo reprocharte que toleras a Jezabel, esa mujer que pretende ser profetisa, la que engaña a todos mis servidores y les enseña a prostituirse comiendo los alimentos sacrificados a los ídolos. Yo le he dado tiempo suficiente para arrepentirse, pero ella no quiere dejar de fornicar. Por eso le arrojaré en un lecho de dolor y someteré a sus compañeros de adulterio a una prueba terrible. Si no se arrepienten de sus obras, y haré morir a sus hijos. Así sabrán todas las iglesias que yo conozco íntimamente los sentimientos y las intenciones, y retribuiré a cada uno según sus obras. En cuanto a ustedes, los demás de Tiatira, los que no comparten esta doctrina ni conocen los secretos de Satanás, como dicen ellos, no les impondré nada nuevo, excepto que conserven firmemente lo que ya poseen hasta que yo vuelva. Al vencedor, al que permanezca fiel hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Él las regirá con un cetro de hierro y las destrozará como un vaso de arcilla, con el mismo poder que yo recibí del Padre, y también le daré la estrella de la mañana. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un texto, ya con solo escucharlo, uno percibe cierta originalidad, ¿no? Tiatira, de las 7 ciudades, por decir así, a las que se dirigen estas 7 cartas, es la más pequeña, la más, podríamos decir, precaria. No sé si precaria es la palabra, es la de menos importancia, es la que tiene menos peso, comparada con otras ciudades mucho más significativas.
Pero tiene un par de datos que son importantes. No es pobre en este sentido, tiene su industria, el elemento textil sobre todo. Religiosamente tiene un templo muy significativo a una diosa que justamente va a ayudar a hacernos entender esta figura de Jezabel, ¿no? Forma parte de ese círculo, de esa vía conectada por correo, que era un poco la que le da unidad a las 7 iglesias. En cuanto a la dimensión eclesial, muchos datos no tenemos. Aparece sí un texto del libro de los Hechos, del capítulo 16, en el versículo 14, donde aparece una mujer originariamente de esta ciudad. Evidentemente tiene que haber sido fundada más o menos en la misma época que el resto, ¿no? Yendo al texto, ¿qué datos son significativos? Recordemos que todas se inician con una manifestación de Jesús, con alguna categoría de Jesús. Y acá encontramos la más alta de todas, directamente lo dice, ¿no? El Hijo de Dios, que unido en la expresión del final, yo recibí del Padre, está mostrando claramente que el que escribe, que es Cristo, es el Hijo de Dios. Es decir, la condición divina de Jesús se manifiesta como ninguna otra carta. Esto le da un sentido muy profundo, Es como si dijésemos, la Iglesia se apoya claramente en la figura del Hijo, el Eterno, el que existe desde siempre. Podríamos recordar el comienzo del prólogo de Juan, ¿no? En el principio estaba Dios, estaba con la palabra, estaba con Él. Pero además utiliza dos expresiones. Ojos como llamas de fuego y los pies semejantes al bronce fundido. Estas dos formas de hablar de Jesús están en el capítulo 1. Tiene que ver con una imagen del profeta Daniel del capítulo 10. Es decir, es el que mira penetrando en lo profundo del corazón del hombre, y la imagen de esos pies de bronce le dan firmeza, es decir, el único que sostiene a las iglesias débiles. Yo ya me animo a invitarlos, ¿no? Todo esto hay que pensarlo. Jesús que penetra el corazón del hombre, de cada uno de nosotros, No nos quedemos en las formas externas. Está hablando de un Cristo presente en su iglesia, que mira lo profundo del corazón humano, para ver tanto su debilidad como su fortaleza, ¿no? Sus errores como sus aciertos, sus capacidades como sus incapacidades. Pero al mismo tiempo nos da fortaleza. Es el único que hace fuerte a la iglesia, a través de su espíritu. ¿Y qué es lo primero que después dice? Hay un reconocimiento, y el reconocimiento es sumamente importante. Conozco tus obras. ¿Y cuáles son? Tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Si quieren, en lugar de constancia, con toda libertad, podríamos decir tu esperanza. Porque la constancia manifiesta la esperanza. Es decir, lo primero que está mostrando es que esa comunidad está cimentada con claridad en lo fundamental, lo teologal, fe, esperanza y caridad. Y es una iglesia que vive lo teologal en clave de servicio. Es una síntesis perfecta de la comunidad, con un agregado que es un matiz muy importante. Sé también que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. ¿Se acuerdan de la carta a la iglesia de Éfeso? ¿Perdiste el primer ardor? ¿El primer amor? Acá diríamos lo contrario. No solamente es una iglesia que apunta a lo esencial, y recordemos esto, porque la denuncia que sigue va a venir con esto. Lo esencial, lo teologal, que se manifiesta en el servicio y de un modo creciente, madurativo. Este es el corazón del mensaje. ¿Qué denuncia? Y esto hay que aclararlo bien.
le denuncia a la comunidad toda, y esto es relativo, porque después va a hablar en cuanto a ustedes, los demás de Tiatira. Es decir, lo que está denunciando que en la comunidad hay un sector que está confundiendo totalmente el mensaje central de Jesús. Es decir, un sector que no está cimentado en esta fe, esperanza y caridad, sino en otro tipo de pensamiento, ¿no? Y aparece esta profetisa, Jezabel, que es un nombre que aparece en el Antiguo Testamento, la esposa de Acab, que tenía sus profetas, a los que Elías después va a pasar a degüello. Es decir, esta mujer, que podríamos decir expresa a un grupo simbolizado en aquel templo de la diosa, que está confundiendo. Es decir, en una comunidad que vive auténticamente lo teologal, lo que Jesús pide, aparece un modo de pensar que empieza a alejarse de esto. ¿Y qué connotaciones tiene? Primero, muchos interpretan como la famosa gnosis, ¿no? Los gnósticos. Algunos inteligentes solamente acceden a esto y creen que por la sola inteligencia alcanza la salvación, y esto va unido a prácticas morales que no responden al Evangelio, de todo tipo. En el fondo podríamos decir es como la síntesis de errores que empiezan a desvirtuar lo fundamental de la vida cristiana. Una vida cristiana abierta a todos, no a un grupo. Una vida cristiana centrada, repito por tercera vez, en lo teologal. Vivir la fe, la esperanza y la caridad manifestada en el servicio, si quieren como forma del amor. Y no una moral en donde se permiten cosas que van denigrando al hombre. Esta imagen, esta idea, aparece el término fornicar, es decir, llevarlo a la cama, una serie de cosas, siempre tiene que ver primero con la idolatría, dioses menores, que pueden ser cosas religiosas, y pueden ser cosas religiosas que desvirtúan la fe y que desplazan la centralidad de Dios. Pero el texto avanza en cuanto a ustedes, los demás de Tiatira. ¿Ven? Ese reproche en el fondo no es a toda la comunidad, es una advertencia a todos para que descubran cómo dentro de ella se fueron introduciendo mensajes erróneos, conductas erróneas. Los que no comparten esta doctrina ni conocen los secretos de Satanás. No les impondré nada nuevo. Lo que están viviendo está bien. No hace falta nada nuevo. Excepto que conserven firmemente lo que ya poseen hasta que yo vuelva. Una carta que muestra claramente dónde está apoyada la iglesia, y una iglesia que está siendo invitada a mantenerse en lo esencial, en lo fundamental. El final, la recompensa, también es muy particular, es la más alta de todas. Al vencedor, al que permanezca fiel hasta el fin, casi una repetición de lo anterior, conservar firmemente, le daré autoridad sobre las naciones. Él regirá con un cetro de hierro, con el mismo poder que yo recibí del Padre. Ese Hijo le participa a esa iglesia auténtica y fiel su mismo poder. Esa iglesia recibe de Jesús su misma misión. Esto nos recuerda capítulo 20 de Juan, ¿no? Como el Padre me envió, yo los envío. Sopló sobre ellos. Y lo último, y también le daré las estrellas de la mañana. Esta expresión aparece en el Antiguo Testamento y está referido a la figura del Mesías, que sabemos que en el Nuevo Testamento esto se realiza en Jesucristo. Es decir, la comunidad que se mantenga fiel al verdadero proyecto de Dios, vivido en lo teologal y en el servicio, que se hace servicio,
termina recibiendo la plenitud de la presencia de Jesús. Es una carta maravillosa. Hay muchísimo para pensar, muchísimo. ¿Dónde se apoya nuestra fe? ¿En qué Cristo creemos? Es el Hijo de Dios, hecho hombre. ¿En qué iglesia creemos y qué iglesia construimos? La iglesia de los grupos, la iglesia de la secta, la iglesia de los errores, la iglesia de miradas parciales, la iglesia de una espiritualidad desencarnada, la iglesia de pronto de una simple promoción social sin ningún tipo de transformación total. ¿Qué iglesia? Detrás de esta carta surge un pensamiento sobre la iglesia. Y cómo somos fieles a ese estilo evangélico. Los invito a que la vuelvan a leer. Los invito a que nos demos cuenta que ser pueblo de Dios exige esta fidelidad al proyecto de Dios. Muchas veces decimos que todo es acción de obra del Espíritu. Hay que discernirlo. Hay que discernirlo. Por eso el autor está como invitando a esta comunidad y detrás de ella a todas las iglesias, las actuales obviamente, a preguntarnos qué identidad eclesial tenemos, qué perfil de iglesia, qué estilo de vida cristiana es el que estamos desarrollando, dónde se apoya, dónde se manifiesta. Nos encontramos el jueves. Gracias.